video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, soy Gabriela Vázquez, soy profesora en el área académica de Química de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Quiero hablar de los contaminantes orgánicos persistentes y la Convención de Estocolmo. Para desarrollar este tema, tocaré los siguientes puntos, que son las propiedades de las sustancias químicas y su destino ambiental. Posteriormente presentaré qué es el transporte global de compuestos químicos, así como un grupo de compuestos que denominamos COP. Por último, hablaré de la Convención de Estocolmo y concluiré. Las propiedades de las sustancias químicas y su destino ambiental. El destino ambiental quiere decir a dónde van a ir a parar las sustancias químicas y qué les va a pasar en este sitio. Por persistencia, vamos a entender la capacidad de un compuesto para permanecer en un medio inalterado. Esta propiedad depende básicamente de tres propiedades: que un compuesto sea fotooxidable, que sea hidrolizable o que sea biodegradable. Esto es porque la luz, el agua y los seres vivos, especialmente las bacterias y los hongos, son los principales agentes que modifican y que transforman a las sustancias químicas. Por lo tanto, si un compuesto es oxidado por la luz, o bien hidrolizado, o bien biodegradado por seres vivos, vamos a estimar que no va a persistir en ningún medio ambiental. Ahora, para que la persistencia de un compuesto no se dé, también tenemos que saber por qué medio ambiental es afín. Es decir, interesa saber si un compuesto químico es afín por el agua, si es afín por la atmósfera o bien si es afín por los seres vivos. Por esta razón, vamos a hacer uso de tres propiedades físico-químicas que son muy importantes para definir esta afinidad. Y estas propiedades son la presión de vapor, que se representa en la diapositiva como P-gas, la solubilidad en agua, representada aquí como CW, y la lipofilia, representada por las siglas de KOW. Estas afinidades por un medio son extremadamente importantes al momento de definir el destino ambiental de un compuesto, y por ello nos interesa conocer qué es la presión de vapor. Esta es una propiedad que define la solubilidad de un compuesto, ya sea de un líquido o de un sólido o incluso un gas, en el aire. Esta propiedad indica la tendencia de un compuesto por alcanzar la atmósfera y permanecer ahí. Esta propiedad en realidad depende de la fuerza de atracción que exista entre las moléculas. Imaginemos una cámara de este tipo, una cámara cerrada en la que introducimos un compuesto que puede ser líquido o sólido. Si este compuesto es volátil, quiere decir que va a tener una alta tendencia por pasar a la fase gas, y entonces las moléculas van a pasar pues al espacio de cabeza. Si las moléculas pasan a este espacio, van a desplazar la columna de mercurio que está incorporada a la cámara, y este desplazamiento nos va a indicar la presión de vapor. Imaginemos como ejemplo un compuesto como el benceno y otro compuesto, ¿sí?, que veremos a continuación, el antraceno. El benceno es un compuesto en el que sus moléculas no están muy fuertemente atraídas entre sí. Por lo tanto, aquí el benceno, que es normalmente líquido, también presenta una tendencia porque algunas de sus moléculas pasen a la fase gas. Por consiguiente, el benceno en esta cámara desplazaría la columna de mercurio y tendría una alta presión de vapor. En cambio, el antraceno, que es un sólido, vemos aquí la diferencia estructural. El benceno consta de un anillo aromático, el antraceno de 3, y el antraceno, por el contrario, va a presentar muy poca tendencia porque sus moléculas pasen a la fase gas. Entonces, si se fijan en esta animación, el antraceno tiene una presión de vapor mucho menor a la del benceno. ¿Esto por qué es relevante? Pues porque en esta tabla yo aquí recopilé algunos valores de presión de vapor para ciertos compuestos químicos y los ordené de la mayor a la menor. Aquí está el metano, que es un gas pues natural, presente en el gas natural, que tiene una altísima presión de vapor, 760 milímetros de mercurio. Le sigue en orden descendente el benceno, que tiene una
presión de vapor de 60 milímetros de mercurio. Le sigue el antraceno, que como ya vimos tiene una presión de vapor menor, y posteriormente un par de compuestos sintéticos, un bifenilo policlorado que tiene un valor mucho menor, y por último un insecticida, el Mirex, que tiene una presión de vapor muy pequeña. Si nos fijamos en las notas de la última columna, vemos entonces que el metano tiene una presión de vapor tan alta que nos va a indicar que este compuesto, si nosotros lo usamos, posteriormente va a tener una alta tendencia por irse a la atmósfera y ahí va a persistir. En cambio, el benceno, vemos aquí que es un compuesto que es líquido, tiene una cierta tendencia por alcanzar la atmósfera, entonces bajo ciertas condiciones va a ser líquido, pero si la temperatura aumenta, pues va a tender a pasar a la atmósfera. Mientras que el antraceno, el bifenilo policlorado y el Mirex, por esta presión de vapor reducida, no van a tener una tendencia tan marcada por alcanzar la atmósfera. Esto significa que los compuestos con alta presión de vapor, como el metano o como el benceno, por su afinidad por la atmósfera van a tender a permanecer ahí y es muy probable que desaparezcan ahí al ser eliminados por fotooxidación. Estos dos compuestos son fotooxidables, por lo tanto no podemos esperar que persistan mucho tiempo en el ambiente. En cambio, un compuesto con una baja presión de vapor no tiene una afinidad por la atmósfera, no tenderá a irse para allá y aunado al hecho de que no son fotooxidables, es el caso del Mirex o del bifenilo policlorado, pues podemos esperar que tengan una persistencia y una baja presencia en la atmósfera. Otra propiedad importante es la lipofilia. Esta propiedad estima la afinidad por las grasas que puede tener un compuesto químico y que se mide a través de un coeficiente de reparto que vamos a denominar de octanol agua. Imaginemos un compuesto como este, el cis-1-cloro-3-metilciclohexano. Este compuesto, si lo agregamos a razón de 10 milimoles a un embudo de separación en el que tenemos una fase orgánica, en este caso un solvente como el 1-octanol y agua, si añadimos esta concentración conocida del compuesto, agitamos y esperamos que el compuesto se disperse en ambas fases, esperamos el equilibrio indicado aquí por mis 3 doritos, vamos a ver que el ciclohexano se va a repartir de un modo distinto según se trate la fase acuosa o la fase orgánica. En el caso de la imagen vemos que el compuesto de 10 milimoles, 8 milimoles se fueron a la fase orgánica y 2 milimoles se fueron a la fase acuosa. Quiere decir que este compuesto tiene una cierta afinidad por el solvente y una menor afinidad por el agua. Esto nos va a indicar muchísimas consecuencias a nivel ambiental, puesto que el coeficiente de reparto, que es la relación entre la concentración del compuesto en la fase orgánica dividida entre la concentración del compuesto en la fase acuosa, pues nos va a indicar un número que nos indica esta afinidad por las grasas. Entonces, en nuestra tabla vemos cómo diferentes compuestos tienen constantes de coeficientes de reparto 1-octanol agua que van desde el grande hasta el pequeño, y esto nos indica, por ejemplo, que estos compuestos son relativamente afines por el agua, mientras que las constantes muy elevadas nos indican compuestos más afines por la fase orgánica, es decir, afines por las grasas. Quiere decir que un compuesto como el fenol, muy soluble en agua, tiene afinidad por el agua y una poca afinidad por las grasas. En el compuesto que está en la base de la tabla está el DDT, que es un insecticida cuya solubilidad en agua es muy escasa, pero su afinidad por las grasas es muy alta. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos entonces que los compuestos con altos coeficientes de reparto 1-octanol agua son distintivos de los compuestos afines por la biosfera. La biosfera se caracteriza por poseer grasas y entonces los compuestos que tengan altos valores de este coeficiente van a ser compuestos lipófilos, es decir, que tienden a acumularse en los tejidos de los seres vivos y por consiguiente nos indican un potencial de bioacumulación. Este potencial de bioacumulación simplemente es una indicación de los compuestos químicos que tienden a acumularse en los seres vivos una vez que entran en contacto con ellos. Entonces, si ya juntamos la persistencia y la afinidad por un medio, vamos a poder entender qué significa el transporte global de los compuestos químicos.
Esto se ha explicado por un mecanismo que la prensa suele llamar efecto saltamontes. Quiere decir que hay compuestos semivolátiles, es decir, que tienen presiones de vapor moderadas, que bajo ciertas condiciones de temperatura van a pasar a la atmósfera. En la atmósfera, las corrientes atmosféricas los van a transportar hacia las altas latitudes, allá van a permanecer un cierto tiempo y posteriormente, cuando la temperatura descienda, estos compuestos se van a condensar y van a regresar nuevamente al suelo o al agua. Posteriormente, después de este primer ciclo, estos compuestos, si la temperatura vuelve a aumentar, regresan a la atmósfera en un ciclo nuevo y la atmósfera se va a encargar de moverlos cada vez más hacia las altas latitudes. Este entonces es el mecanismo por el cual un compuesto se traslada a través de ciclos sucesivos de condensación y evaporación desde las latitudes cálidas hacia los polos. Entonces, los COP son compuestos que reúnen las siguientes propiedades. Alta persistencia, es decir, no se fotooxidan, no se hidrolizan, no se biodegradan. Tienen una alta afinidad por las grasas, por consiguiente un alto potencial de bioacumulación, también una alta toxicidad y una presión de vapor moderada, es decir, una semivolatilidad que garantiza que estos compuestos se trasladen desde las latitudes cálidas hacia las frías mediante estos ciclos que expliqué antes. Estas propiedades han sido definidas para compuestos que además tienen una alta toxicidad y que tienen efectos conocidos como el ser cancerígenos, propiciar defectos congénitos, problemas de fertilidad, susceptibilidad a diversas enfermedades como la diabetes e incluso una inteligencia disminuida. Estos efectos no son exclusivos de seres humanos, también pueden presentarse en animales y esto ha explicado por qué los COP se concentran en el Ártico, donde son lugares que nunca han empleado estos compuestos químicos. Es decir, en el Ártico, en el Polo Norte, por ejemplo, tenemos que existe una alta concentración de compuestos COP que se usaron en otras latitudes, pero que llegaron hasta allá a través de la destilación global, aunque injustamente estos compuestos nunca se hayan utilizado allá. Esto se ha demostrado con profundos efectos de toxicidad hacia grandes mamíferos como las belugas o las orcas, pero también hacia el pueblo inuit, que es un pueblo pues indígena de estas latitudes, en donde los compuestos conocidos como COP se concentran a niveles mucho más altos que los que se presentan en poblaciones que están situadas más al sur. Esto ha llevado a la firma de la Convención de Estocolmo, que es un tratado internacional que entró en vigor en 2004 y que fue firmada por 171 países, incluido México, y que tiene como objetivo proteger la salud humana, el ambiente y, en general, los seres vivos de los contaminantes orgánicos persistentes. Para esto, la Convención de Estocolmo ha definido 3 grupos de compuestos que clasifica en 3 anexos, el anexo A, el anexo B y el anexo C. El anexo A incluye todos los compuestos que deberían ser eliminados desde ya o en el corto plazo. En el anexo B se incluyen compuestos que se pueden seguir utilizando bajo ciertas condiciones únicamente, y en el anexo C están los compuestos que se producen de modo intencional, es decir, como consecuencia de accidentes o de incendios y que pues no permite que se les controle o que se les prohíba. La Convención de Estocolmo busca que los países emprendan acciones para que todo el mundo deje de utilizar estos compuestos COP. En su primera versión, la Convención de Estocolmo estableció 12 compuestos conocidos como la docena sucia, pertenecientes a los diferentes anexos. Observamos aquí en la diapositiva que tenemos muchos pesticidas organoclorados, como el DDT, como el Mirex, también compuestos industriales como el hexaclorobenceno o los bifenilos policlorados, y por último compuestos de producción no intencional como las dioxinas policloradas y los dibenzofuranos. Como conclusión, pues este tema pretende indicar que los compuestos que se sinteticen en el futuro deberán diseñarse para considerar su destino ambiental y que como sociedad deberíamos evitar al máximo la producción de estos compuestos COP. Muchas gracias.